Hermanos, que el Señor les bendiga, que bueno el que podamos nuevamente estar pues reunidos de esta manera una vez más, ¿verdad? Sabemos que este es el medio que Dios está permitiendo para que nos congreguemos, así que sea bienvenido a la transmisión que estamos pues iniciando ahorita y pues espero que lo que hemos de compartir sea de bendición para su vida también. Le voy a pedir que oremos al Señor y que le pidamos que Él manifieste su misericordia por medio de su palabra y que en esta oportunidad, así como siempre lo hace Él, ¿verdad? Que envíe esa palabra de bendición, la palabra apropiada para nuestras vidas. Así que, por favor, ayúdeme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos hoy, Señor, una vez más, presentándonos delante de ti. Te suplicamos tu misericordia, tu favor. Envía tu palabra buena, Señor, esa palabra que viene a instruirnos, a enseñarnos, a edificarnos, Señor, a prepararnos sobre todo para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos desde ya, Señor. Gracias, papito lindo. Amén y amén. Hemos estado conversando, si usted se recuerda y si nos pudo sintonizar el día domingo, comenzamos a platicar acerca de la fe, de lo importante que es que nuestra fe sea activada, porque creo yo que esa es una de las cosas primordiales, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Aunque un cristiano, la fe tiene que ser algo que esté manifestándose y que esté activa constantemente, pero como que hay épocas, como que hay temporadas en las cuales esto es más necesario, ¿verdad? Sobre todo en aquellas épocas en las cuales tal vez estamos pasando, como en este caso, estamos pasando esta situación tan problemática para algunos, ¿verdad? En medio, y que no es a nivel, digámoslo así, ni siquiera personal solamente, ni congregacional, podríamos decir, sino es a nivel mundial, ¿verdad? ¿Se imagina usted el poder estar experimentando? Creo que nosotros estamos realmente siendo parte de algo histórico, ¿verdad? Algo que pues se sale de todo lo que se había visto hasta este momento, ¿verdad? Y que tal vez en algún momento sucedieron cosas algo similares, pero no con la magnitud que se está dando ahora. Pero sabiendo todo nosotros como hijos de Dios, que todo esto al final de cuentas tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. El Señor viene pronto. Eso es algo que no se nos debe de olvidar y que constantemente tenemos que estarlo no solamente recordando, sino también comentándolo y predicándoselo a las demás personas. Creo que es importante en el caso de cada uno de nosotros, a quien tengamos la oportunidad de hablarle de Jesucristo. Creo que este es el tiempo más apropiado para que nosotros les hablemos de Cristo. Claro, entiendo que algunos no van a recibir esa palabra, pero otros quizás sí. Por eso es tan importante recordarnos de ese pasaje que la Biblia nos habla, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? Me parece que es Mateo 13, cuando habla acerca del sembrador que salió a sembrar, ¿verdad? Y lo que me llama la atención, no me voy a detener en ese pasaje, solamente se lo quiero recordar. Lo que me llamó la atención en este momento de ese pasaje es que el sembrador salió, dice, a sembrar y lanzó la semilla, y si usted se da cuenta, la lanzó a toda clase de tierra. Eso nos habla de que nosotros tenemos que transmitir la palabra de Dios. La bendición que Dios nos ha dado por medio de su palabra, tenemos que llevarla y sin importar a quién nos está escuchando, ¿verdad? Eso nos habla de que no importa, algunos la van a recibir, otros la van a rechazar, otros la van a dejar morir y a otros se los van a robar. Así como dice en ese pasaje, ¿verdad? Que algunos eran representados por los que tenían pedregales y dice que cuando trató de brotar, como era en medio de pedregales, se ahogó la misma palabra, ¿verdad? Otros, las aves del campo, del cielo, se las robaron, dice, ¿verdad? Entonces hay diferentes manifestaciones ahí y cada una de esas representa diferente clase de persona. O diría yo, diferente clase de corazón, ¿verdad? Entonces debemos de saber que algunos, como le decía, van a rechazar la palabra, otros simplemente no la van a aprovechar, pero la Biblia dice que hubo un grupo que sí aprovechó la palabra. Hubo un grupo que, gracias a Dios, era una tierra fértil, en la cual se dividió en tres partes, que una dio fruto
al 30, otro al 60 y otro al 100 por uno. Entonces nos deja ver con eso que hay diferente clase de persona, incluso de la que sí aprovecha la palabra, hay diferente clase de persona, que algunos la van a aprovechar más y otros menos. Pero eso no nos toca a nosotros el definirlo. No que a este le voy a dar palabra porque este sí, ¿verdad? A estos les voy a dar esto porque estos sí lo aprovechan. No, nosotros tenemos que enviar el mensaje, sobre todo el mensaje de Jesucristo, sobre todo la palabra de salvación. Tenemos que enviarla sobre todas las personas sin importar quién sea. Y ellos, cada uno de acuerdo a su corazón, van a determinar si aprovechan o no aprovechan la palabra de Dios. Pero volviendo a esto que estamos conversando y que en esta oportunidad yo quisiera que pudiéramos platicar un poquito más acerca de ello, ¿verdad? Porque para mí fue algo muy, muy interesante que estuvimos platicando el día domingo, porque estábamos hablando acerca de activar nuestra fe. Nuestra fe definitivamente tiene que estar activa en este tiempo. Si permitimos que nuestra fe sea adormecida o incluso desechamos la fe en nuestra vida, hermano amado, vamos a salir muy perjudicados. Pero este es el tiempo en el cual Dios anhela que nuestra fe esté activa. Por eso, cuando está hablando aquel pasaje, ¿verdad? Que dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Está hablando también de alguna manera acerca de nuestra fe, ¿verdad? Que tiene que estar activada, tiene que estar despierta, tiene que estar en acción, digámoslo así, ¿verdad? De nada sirve tener mucho conocimiento si nuestra fe está muerta. Por eso nuestra fe también se va a ver reflejada por nuestras obras, según lo que dice Santiago, ¿verdad? ¿Se recuerda usted el pasaje de Santiago que lo menciona y que dice que de nada sirve la fe si no tiene obras? Y por eso es que ese hombre comienza a hablar y a decir, digámoslo así, a la otra persona con la que está conversando, le está diciendo, mira, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, porque todo esto tiene que ir íntimamente ligado. Nosotros debemos de saber que una fe sin obras es una fe muerta, que al final de cuentas no va a servir de nada. Si gusta, me acompaña e iniciamos con ese mismo pasaje que le estoy hablando de Santiago capítulo 2, versículo 14. Si me hace favor de acompañarme, usted, si gusta, lo busca ahí en su Biblia también, ¿verdad? Y platicamos juntos acerca de esto. Miren lo que dice Santiago 2:14. ¿De qué sirve, dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe? Así que no basta con decir que tengo fe, pero no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y comienza a decir algunas cosas más. Mire qué interesante cuando está hablando de esto, porque creo que va, digamos, lo podemos aprovechar para este tiempo que estamos viviendo. Miren lo que dice el versículo 15. Si un hermano, dice, o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también dice en el versículo 17, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, hermano, mire qué interesante esto, perdone, yo hasta me acomodo aquí, ¿verdad? Porque es interesante esto que está hablando. Quiere decir que de nada serviría que nosotros comenzáramos a decir, yo tengo una fe tremenda e hiciéramos alarde de ello. Si cuando miramos a un necesitado, claro, aquí tenemos que tener un equilibrio, por supuesto, ¿verdad? No le estoy diciendo que usted salga y a cualquiera, incluso aquí lo dice bien claro, porque nosotros tenemos que saber que la ayuda debe comenzar en casa y debe ir expandiéndose. Por eso es que aquel otro pasaje se recuerda que dice, ¿verdad? El que no provee para su casa, dice, especialmente para los suyos, dice ese pasaje,
dice, es peor que un infiel. Imagínese usted. Quiere decir que de nada serviría el que nosotros estemos haciendo hablar de fe si ni siquiera a los nuestros atendemos. Entonces es importantísimo esto que estamos conversando. ¿Por qué? Porque este pasaje de Santiago, si usted lo puede buscar ahí en su Biblia, si usted se da cuenta, dice que si mira a un hermano, versículo 15, a un hermano o una hermana, entonces prioritariamente la ayuda debería de ir a los hermanos, ¿verdad? No como aquel, porque la Biblia deja establecido un orden correcto. Y lo hemos estado platicando, nos lo han enseñado varias veces, que es importante. Una cosa son las primicias, otra cosa es la cosecha y otra cosa es el rebusco. Pero viéndolo bajo esta perspectiva de dar, una cosa son las primicias. Tenemos que entender para quién eran las primicias en la Biblia. Y usted se recuerda, las primicias, la Biblia misma nos indica y nos dice que las primicias eran para Dios. La cosecha era para ellos. Y el rebusco era para ayudar, para extender la mano al necesitado, a las viudas y a los huérfanos, y prioritariamente a los que eran necesitados del pueblo de Israel, o sea, a sus mismos hermanos, ahí primeramente. Entonces, si miramos bajo esa perspectiva, mucha gente tiene torcido esto. Por eso es que usted mira y la gente hablando, haciendo comentarios incluso un poco irracionales, podríamos decir, ¿verdad? Esa persona es buena gente porque en lugar de dar su ofrenda, su diezmo en la iglesia, se lo reparte a los pobres. Y entonces todos lo aplauden y qué bueno, gloria a Dios, porque esa persona sí es buena gente. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Está cambiando la prioridad, porque sí es bueno ayudar al necesitado. Aquí mismo yo lo estoy leyendo, Santiago me lo dice y tenemos que entenderlo. Es bueno ayudar al necesitado, definitivamente, pero en el orden correcto. Eso, si no, sería como que usted esté ayudando y llevándole comida a los hijos de la vecina y sus propios hijos pasando hambre. Eso sería una tontera. Pues lo mismo es en este asunto del dar. Prioritariamente es para Dios, pero claro, eso algunos lo van a entender y el que no lo entienda, pues tampoco nos vamos a poner a discutir y a pelear, porque eso tiene que ser algo revelado de parte de Dios. O sea, eso no es que alguien se lo convenza a uno, sino que eso tiene que ser algo que viene por una revelación de parte de Dios. Y el que se le ha revelado va a obtener una gran bendición, va a obtener la bendición de conocer ese misterio y entonces Dios va a enviar la provisión de una manera maravillosa sobre su vida. Pero continuando con el tema, porque el tema no es el dar, por supuesto, ¿verdad? Pero aquí miramos que una forma de manifestar la fe es ayudando al necesitado y especialmente a los que son de casa, especialmente a nuestros hermanos. Si miramos a un necesitado en medio de nuestros hermanos, es importante que lo ayudemos. Por ejemplo, en medio de esta situación que se está viviendo, hermano amado, es importantísimo, creo yo. Es importantísimo y que compartamos esto. Aunque sea muy poco lo que tengamos, siempre va a haber alguien que tenga más necesidad que nosotros. Entonces es importante también. Yo lo invito, le hago esa invitación precisamente para que si usted mira un necesitado o sabe de un necesitado, es importante que usted llegue y le traslade la bendición y que le diga, mire, esto viene de parte de Dios. Es importante que usted lo haga, ¿verdad? No de que, mire, yo soy tan buena gente y me tomo una selfie dándole a este necesitado. No, mejor tranquilamente llévele lo que necesita llevarle y entonces Dios se va a agradar, porque Dios se va a agradar de esa fe. O sea, parte de que nuestra fe esté activa es ayudar al necesitado. Entonces es importante todo eso, pero lo que a mí me ha estado dando vueltas en la cabeza es entender
que en medio de todo esto, hermano, hay cosas maravillosas que pasan cuando nuestra fe es activada. Cuando nuestra fe se activa, ay, hermano amado, comienzan a suceder cosas maravillosas. Y entonces quiero que me acompañe, si lo puede hacer ahí en su Biblia, y si no, pues ahí le va a aparecer en la pantalla el pasaje que le voy a leer. Marcos capítulo 5, versículo 31. Si usted me acompaña a buscarlo, y yo lo voy a leer aquí para mientras aparece ahí, ¿verdad? Marcos capítulo 5, versículo 31, porque de lo que quiero conversarle en este momento es acerca de esas cosas que suceden cuando nuestra fe es activada. Entonces ya le decía, ¿verdad? Que una de las formas para ver si nuestra fe está activa es haciendo obras también. Ver lo que haces. Digamos, alguien que dice que tiene fe, pero que lo miro pasivo. Alguien que dice que tiene fe, pero no le gusta servir en la congregación a donde asiste, perdone, yo dudo mucho que su fe esté activa, porque la fe nos lleva a actuar. Ahí lo dice Santiago, si no, reclámele a Santiago, pero va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Pero debemos de saber, una fe debe ir acompañada de obras. Y obras, como le digo, obras de misericordia, pero también de servicio a Dios. ¿Cómo puedo decir yo que creo en Dios y que le creo a Dios si no le sirvo? Va a ser un poco difícil, hermano. Bueno, pero acompáñeme aquí a Marcos capítulo 5, versículo 31, porque lo que le quiero platicar es esas consecuencias que trae el que nuestra fe esté activa. Mire este pasaje, dice, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Interesante, porque ella sabía que había sido una mujer seguramente. Versículo 33. Entonces dice, la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Tremendo, ¿verdad? Porque, mire, es interesante, ¿verdad? Esto, cómo es que el Señor se pone, va en medio de una multitud y detiene a la multitud. Imagínense usted, va en medio de un bullicio, porque en medio de yo no sé si usted alguna vez, y perdone que haga esa comparación, ¿verdad? Pero es lo que se me ocurre en este momento. ¿Se imagina usted aquellos personajes muy importantes, ¿verdad? Aquellos personajes que todos quieren conocerlos. Yo no sé si usted ha visto imágenes o videos, ¿verdad? De aquellos personajes donde la gente está y se le junta el montón de gente porque quieren tal vez un recuerdo de ellos o tocarlos. Yo algo así me imagino, ¿verdad? Que iba la multitud. Es que imagínense quién iba ahí, ¿verdad? Era el Señor Jesucristo. Y entonces la gente lo empujaba de un lado para otro. Y de repente él detiene toda esta situación, ¿verdad? Y ahora lo que miramos es que él para y dice, hey, momento, alguien me tocó. Ahora, pues estos hombres que iban con él, desde mi punto de vista incluso un poco irrespetuosos, ¿verdad? Pero le dice, mira, pero si la multitud te está oprimiendo, la multitud te está apretando y tú ahora dices, alguien me tocó. Y lo que sucedía era que lo que pasaba que aunque todos le tocaban, aunque todos estaban ahí empujándolo de alguna manera, hubo una sola persona, imagínense, en medio de toda esa multitud, que lo tocó con fe. Una sola persona. Estaba tocando, lo había tocado, pero con fe. Eso es lo tremendo. Y entonces nosotros miramos, hermano amado, cómo es que en medio de todo esto, el Señor le habla a ellos y le dice, no, es que ustedes no me están entendiendo que alguien me ha tocado, pero no como ustedes me han tocado. Así que imagínense ustedes,
¿cuánta gente no habrá en las iglesias que aunque el Señor está ahí, aunque el Señor está en medio de ellos, no aprenden a tocarlo con fe? Imagínense usted, porque ese fue el punto que ellos le dijeron, ¿verdad? Porque en el versículo dice, y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces la diferencia era cómo habían tocado al Señor, porque Él era el mismo. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso lo sabemos. Pero la diferencia es cómo nosotros tenemos nuestro corazón cuando nos acercamos a Él. Muchos se habían acercado a Él, pero se habían acercado lamentablemente sin la capacidad para poder desprender de Él la virtud, la bendición que Él llevaba. Así que Dios nos guarde, hermano amado, que Dios nos libre de cuando estemos en nuestras congregaciones o incluso ahorita que nos estamos reuniendo de esta manera, que Dios nos libre de que solo sea un pasar del tiempo, solo sea el escuchar un mensaje más. No, debemos de acercarnos al Señor con fe en nuestro corazón, porque cuando tenemos fe en nuestro corazón, entonces desprendemos de Él la virtud bendita para que Él haga algo en nuestro corazón y desencadene una bendición para nuestra vida. Eso fue lo que esta mujer hizo. Ahora miren lo que dice el versículo 34, porque el versículo 34 dice: y Jesús le dijo, ya después de que ella se había acercado y que había confesado lo que había hecho, dice, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Eso es lo que yo quisiera que pudiéramos considerar en esta oportunidad, en este tiempo que tenemos. Si usted se da cuenta, aquí el Señor le habla y le dice, mira, la diferencia de cómo me tocaban los demás, la diferencia de todos los que me rodeaban, y tú fue que tú me tocaste con fe. Esa fue la diferencia. Entonces, lo que va a marcar una gran diferencia de cómo te acercas al Señor es si lo haces con fe. Y si lo haces con fe, mire la respuesta del Señor para tu vida. Mira lo que Dios va a hacer, porque quiero subrayarle incluso esto que acabamos de leer. Porque le dice, vete en paz. Primero la envía en paz. O sea que esa mujer, porque sabemos que esa mujer cuando llegó con él, hermano, iba con una aflicción terrible. Aquí mismo lo dice. Iba atormentada porque llevaba muchos años. ¿Se imagina usted? Tal vez quien más nos va a entender esta situación, esto que estamos hablando, son las hermanas o las mujeres que nos pueden estar escuchando. Porque imagínense usted alguien que lleva muchos años con un flujo de sangre. O sea, que su periodo no es de que cada una semana, cada cierto tiempo, cada veintitantos días. No. Ella durante años había estado con un flujo de sangre. ¿Se imagina usted qué horrible debe haber sido? ¿Se imagina usted la anemia? Yo me imagino a esa mujer, pero de veras demacrada, anémica, desnutrida. Así me la imagino. Incluso dice la Biblia que había gastado su dinero. Todo su dinero lo había gastado en médicos, o sea, ya no tenía nada más ni nadie más a quien recurrir. Por eso cuando ella vio al Señor Jesucristo, ella dijo, esta es mi última oportunidad. Quizá para nosotros Dios nos está hablando y nos está diciendo, mira, si ya lo has intentado todo, si has procurado todo en tu vida, ¿por qué no me das la oportunidad a mí? Porque Dios es tan bueno, hermano, que a nosotros nos pide la oportunidad de bendecirnos. Es que Dios así es. Dios hace muchos años a mí de alguna manera me habló y me dijo, dame la oportunidad, ya que probaste con todo. Ahora dame la oportunidad a mí
hermano, cuando la oportunidad realmente nosotros somos los que estamos recibiendo esa oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno que en su misericordia nos habla de esa manera, ¿verdad? Entonces, aquí miramos cómo el Señor le dice estas palabras a esta mujer. Primero la envía en paz. Entonces, lo primero, si usted se da cuenta, incluso aquí miramos el orden que Dios usa. Porque la paz, tal vez lo voy a poner incluso en otro color acá, permítame. La paz es algo no tangible, digámoslo así. La paz es una administración al alma. Entonces, quiere decir que el Señor primero le envió la bendición a su alma. Por eso le dice, vete en paz. Pero después le dice, queda sana de tu aflicción. Entonces, primero ministró su alma y luego ministró su cuerpo. Entonces, lo que a mí me impacta mucho es que incluso le dice, queda sana, mire, de su aflicción. Y esta palabra es la que yo quisiera tal vez que le pusiéramos atención. Porque quiere decir entonces que cuando nuestra fe se activa, desencadenamos una bendición de parte de Dios para nosotros. Y parte de esa bendición es que nos quita la aflicción de nuestro corazón. Ahora, esta palabra, y tal vez volvamos acá, esta palabra, mire qué interesante, porque esta palabra en griego es esta, tal vez lo puede ver ahí, mastix, no matrix, ¿verdad? Sino mastix, que es el código Strong es el 3148, pero lo que a mí me llamó la atención es lo que significa esta palabra. Miren lo que significa, dice, mediante la idea de contacto, dice, látigo. Literalmente dice, el flagelo romano para los criminales. Usted sabe que los romanos, cuando habla de flagelo, va íntimamente ligado de cuando hacían aquellas cosas terribles, ¿verdad? Que agarraban a alguien, hermano, lo amarraban, algo así como lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Que algunos historiadores dicen que el látigo con el que golpearon al Señor Jesucristo, en la punta llevaba ciertos metales que cuando golpeaban se adherían, se clavaban en la piel, y entonces cuando regresaba rasgaba la piel. ¿Se imagina usted? Eso es algo así, es una flagelación, ¿verdad? Entonces, imagínense que esta palabra a la mujer el Señor le dice, mira, por tu fe, por haber creído, tú activaste algo, y lo que activaste fue que fueras bendecida, y entonces ahora puedes llevar paz en tu corazón, y tu aflicción, tu mastix, tu flagelo, tu látigo, tu castigo, porque era el castigo, según lo que dice o lo que leemos acá, dice que era el flagelo romano para los criminales, o también figurativamente se puede traducir como una enfermedad. Qué tremendo está esto. Cuando yo lo leía, lo estudiaba, me impactaba mucho. Porque entonces me doy cuenta que hay mucha gente que está siendo flagelada, digámoslo así, castigada, golpeada, lastimada, afligida, tal vez por situaciones en la vida, pero también puede ser que por enfermedades. De hecho, si usted mira el resto del concepto de esto, dice que puede representar un azote, una plaga. O sea, esto va muy ligado a lo que estamos viviendo hoy en día. Una plaga o una aflicción. Pero aquí hay algo maravilloso, que es lo que yo quiero ministrarle en esta oportunidad, ¿verdad? Y que es lo que estamos conversando. Y es entender, hermano amado, que nosotros, cuando activamos nuestra fe, entonces vamos a poder acercarnos al Señor. Claro, para que eso suceda, tienes que acercarte al Señor. Porque alguien puede decir, hermano, es que mi fe es tremenda. Sí, pero no te acercas al Señor. Tienes que acercarte al Señor.
Tienes que estar cerca de Él, porque para tocarlo tienes que estar cerca de Él. Entonces, primero tienes que primero tu fe se tiene que activar. Pero esa fe al activarse va a hacer que camines, que hagas algo, que comiences a actuar. Y entonces en el actuar lo que va a suceder es que te vas a ir acercando al Señor. Y cuando lo toques, entonces se va a desencadenar. Claro, aquí podemos ver un montón de cosas más. Porque después de que recibió ella esa bendición, el Señor la confrontó. Porque, ¿por qué razón el Señor, si él sabía que alguien lo había tocado, sabía incluso quién lo había tocado? Pero sin embargo, él se detuvo y dijo, alguien me tocó. Y casi podría yo interpretar que también dijo, pero eso no está en la Biblia, por supuesto, yo lo estoy interpretando, que es como que él hubiera dicho, y no nos movemos de aquí hasta que la persona que me tocó manifieste quién fue. En otras palabras, hasta que confiese con sus labios y se evidencie lo que está recibiendo de parte mío. Porque eso es importantísimo. Y también que confiese el problema que tenía. Porque ella confesó de alguna manera el problema que tenía y evidenció lo que estaba sucediendo en medio de todo eso. Entonces es importante. Por eso también es importante que en medio de que recibimos la bendición nos acerquemos al Señor y confesemos nuestros pecados, digámoslo así. Entonces, eso lo afligía a ella y en medio de su aflicción el Señor la atrajo, la llamó, la confrontó, si usted quiere, y entonces ahora ella pudo confesar y la bendición fue que fue libre de la aflicción. Entonces el Señor quiere liberarnos. Quiere hacernos libre de toda aflicción. Quiere hacernos libre de toda plaga. Quiere hacernos libre de toda enfermedad. Quiere hacernos libre de todo látigo incluso. Porque esto de alguna manera denota castigo. O sea que alguien puede ser ayudado de parte del Señor. Alguien puede ser ayudado de parte del Señor en medio, tal vez incluso que Dios permitió ese castigo sobre su vida. Porque Dios es misericordioso, hermano amado. Si alguien tal vez sabe que le vino algo porque tal vez se apartó de Dios, porque tal vez hizo algo incorrecto, porque tal vez cayó en pecado, porque tal vez se dejó llevar, hermano amado, por el mundo y por eso vinieron consecuencias sobre su vida. Pero le tengo una buena noticia, el Señor es grande en misericordia. Y si usted se acerca con fe a Él, ciertamente Él va a ayudarle, le va a auxiliar aún en medio de su necesidad. Dios es bueno para extender esos lazos de amor y de misericordia sobre nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús, sea cual sea lo que está sucediendo en su vida, debe de saber que si usted se acerca al Señor creyendo, ciertamente Él hará cosas maravillosas. Entonces, recuérdese, Dios tiene un propósito en medio de nosotros. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Porque esta palabra, si usted se da cuenta, entonces se puede traducir como aflicción. Entonces mire este pasaje. Hay varios pasajes que habla de la aflicción y yo le voy a mencionar algunos solamente. Génesis 29:32. Y concibió, dice, concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Qué tremendo lo que podemos relacionar este pasaje con aquel otro que acabamos de leer. Porque aquí dice que esta mujer también estaba metida en aflicción. Ahora, ¿por qué estaba metida en aflicción? Estaba metida en aflicción porque su esposo, su marido, ella sentía que él no la amaba. Por eso estaba ella en aflicción. Por eso dice así, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, dice, sin duda ahora mi marido me amará. O sea que ella sentía que no era amada por su esposo. Habrán tal vez personas, mujeres, que no se sienten amadas. Y eso les está provocando una aflicción tremenda. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué consejo le damos?
le decimos, bueno, búsquese otro que sí la ame. No, simplemente lo que tiene que hacer es acercarse al Señor. Lo que tiene que hacer es acercarse con fe al Señor. Y en medio de eso, Dios puede comenzar a actuar de una manera maravillosa en su vida. Y puede hacer que su esposo, ese mismo que tal vez ahora ni siquiera la voltea a ver, que tal vez incluso, mire, yo lamentablemente he sabido de casos, ¿verdad? Donde incluso el esposo le dice, mira, yo me eres repulsiva, ya no quiero ni verte, o él a ella o ella a él. Qué lamentable. Pero ahí es el único que puede restaurar un hogar con esos problemas. El único que puede hacer algo es Dios. Y le puedo decir algo. Así como he visto gente que ha sufrido de esa manera, también he visto gente como Dios en medio de la restauración, cuando ellos se acercan al Señor con fe, porque tiene que haber algo en nuestro corazón que también esté dispuesto a hacerlo. Pero cuando ellos se acercan al Señor con fe, Dios comienza a actuar. Y cuando venimos a veces uno se admira y dice, pero ¿y estos no eran los que ya iban un paso hacia el divorcio? Y cuando uno mira, los mira nuevamente, recobrando el amor que tal vez se había perdido. Pero eso solo Dios lo puede hacer, perdone. Eso usted puede ir a 100,000 psicólogos, y con todo respeto para los psicólogos, porque creo que es una profesión que puede ayudar incluso a algunas personas, sobre todo alguien que sea cristiano, ¿verdad? Puede usar bien todo lo que ahí se aprende, pero con todo respeto hacia ellos, le tengo que decir que una restauración verdadera en medio de los hogares, el único que la puede traer se llama Jesucristo. Él es el único que puede traer esa restauración. De ahí podemos comenzar a usar métodos humanos que tal vez por un momento nos van a ayudar, pero no va a ser una restauración verdadera. Por eso es que aquel pasaje se recuerda a Malaquías. Malaquías nos dice que es el pasaje que estamos, hermano, en plena administración en este tiempo. Ese pasaje de Malaquías nos dice que Él hará volver el corazón. Yo recuerdo muy bien que nosotros normalmente en la congregación, y los hermanos que se están sintonizando y que son de la congregación se recordarán de esto. Nosotros todos los años tratamos de hacer una cena de parejas y la hacemos normalmente en diciembre, normalmente. Y el año pasado hicimos precisamente una cena y los hermanos que asistieron a ella se recordarán cuál era el tema específico de esa cena, porque mi corazón, pues Dios me lo puso, el llamarle haciendo volver el corazón, tomando como base ese pasaje de Malaquías. Aunque Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Por eso yo me quedé solo hasta esa parte, haciendo volver el corazón, porque mi idea era ministrar a las parejas, que era una de las cosas, pero lo que yo entendí es que Dios iba a hacer volver el corazón de los esposos hacia las esposas y de las esposas hacia los esposos. Claro, también de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. O de los rebeldes, dice, hacia la sabiduría, ¿verdad? También. Pero debemos de saber, hermano amado, que es un tiempo de que Dios está haciendo volver corazones. Ese es el punto central. Pero si usted se da cuenta, allá en el pasaje que leímos en uno de los evangelios, lo que dice es que el Señor le estaba diciendo, queda libre de tu aflicción. Y aquí miramos a una mujer que tiene aflicción y el motivo de su aflicción es que ella siente que su esposo no la ama. Entonces, hermano, hermana amada, si tú has sentido que tu esposo ya no te ama como antes, hermano amado, si tú has sentido, porque esto va también para los hombres, no solo a las mujeres les puede pasar eso, claro, tal vez ellas lo perciben de una manera distinta,
O también a veces son más sentimentales en algunos aspectos, ¿va? Porque ahorita yo no estoy hablando de aquella persona que tal vez está en medio, en una época del mes o en una época, una etapa de su vida, ¿verdad? Donde ya pasando de los T5, ¿verdad? Que ya vienen, las hormonas comienzan a hacer estragos en la gente y entonces de repente se despiertan y llorando a cada rato y sienten que todo los lastima, que todo es en contra de ellas. No estoy hablando de esos desórdenes hormonales, sino le estoy hablando verdaderamente de alguien que siente y que tal vez no solo siente, sino tal vez hasta se lo han dicho, que tal vez el esposo ya no la ama, o tal vez el esposo, hermano, tal vez el esposo simple y sencillamente también siente que ella ya no lo atiende como antes. Entonces le estoy hablando de cosas reales. Entonces debemos de saber, y lo que yo le quiero trasladar es una palabra de bendición para su vida. Porque allá dice que aquella mujer cuando se acercó con fe, le quitaron su aflicción. Entonces si uno ese pasaje con este de Génesis capítulo 29, veo que una forma en que puede venir la aflicción a nuestra vida es cuando nosotros ya no nos sentimos amados, sobre todo en medio del hogar. Pero la palabra de Dios que yo le quiero trasladar es que si a ella le quitaron la aflicción, si tú te acercas con fe, este día te acercas con fe al Señor, ten por seguro que el Señor bendito puede quitar cualquier clase de aflicción. Incluso esa que tú has sentido, que donde sientes que ya no te aman. Y Dios puede restaurar ese amor que tal vez se había ido enfriando, porque usted sabe que el amor se puede enfriar. El amor se puede ir apagando, eso lo entendemos, pero Dios quiere avivar ese amor que no viene de cosas naturales, ese amor que es verdadero, porque sabemos que hay diferentes clases de amor, ¿verdad? La Biblia nos lo habla, o diferentes formas de interpretar el amor. Por eso la parte más clara donde podemos ver eso es en aquel pasaje donde el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas?, le pregunta. Pero la palabra que se utiliza ahí es ágape. Y en otras palabras le dice Pedro, me ágape. ¿Me amas con un amor ágape, Pedro? Y Pedro le responde, hermano, se siente incómodo, usted sabe, ahí le pregunta 3 veces el Señor, pero en una de ellas Pedro le dice, le habla al Señor y le dice, Señor, yo te fileo. O sea, sí te amo, pero con un amor filial, con un amor de amistad, con un amor de un amigo hacia otro. O sea, no es un amor en la plenitud, porque el amor tiene que ir siendo perfeccionado. Eso dice la Biblia. La Biblia dice el perfecto amor. Y si dice el perfecto amor, quiere decir que hay un amor que todavía no es perfecto. El perfecto amor echa fuera todo temor, ¿verdad? Pero allá en Juan capítulo 21, versículo 15, podemos leer eso. El Señor confronta a Pedro y ahí se usan esas 2 palabras. Una es ágape y la otra es fileos. Entonces sabemos entonces que el amor puede ser diferente. Hay algunos que dicen el otro amor, hermano, el amor del cuerpo es el amor eros. A mí no mucho me gusta usar esa terminología. ¿Sabes por qué? Porque Eros era un dios pagano que representa un demonio de lujuria, de sexo, a eso se refiere. Por eso no mucho me gusta el usar ese término. Mejor prefiero usar el amor ágape y el amor fileo y el amor físico, digámoslo así, ¿verdad? Porque, digamos, tú cuando te enamoraste de la muchacha con la que ahora es tu esposa, con la persona con la que vives, definitivamente tuvieron que entrar lo mejor hubiera sido que entraran en función esas 3 clases de amor. Uno, el amor que es que un día la viste y los ojos así chinos, redondos, grandes, diminutos o como sea que los tenga, así fue como te gustaban. Digamos, por ejemplo, nosotros miramos las caricaturas chinas. A los chinos como que no les gustan mucho sus ojos, porque usted mira todas esas caricaturitas desde que yo era niño.
miraba unas caricaturas, hermano, tal vez algunos hasta se recuerdan de ellas, ¿va? Había un muñequito, me recuerdo que se llamaba Mazinger Z. Y yo lo miraba ahí cuando era, se imagina usted hace cuántos años de eso. Pero yo me recuerdo que si usted mira los muñequitos esos, los ojones que tenía así grandotes, y las caricaturas esas las habían hecho chinos. Y decía, pero ¿y por qué? Sí, ¿por qué no le hicieron los ojitos chinos? Tal vez a ellos así les gustan, ¿verdad? Bueno, el punto no es juzgar eso, ¿verdad? El asunto es, lo que te quiero conversar es que tú tuviste que ver algo físico en la persona de la que te enamoraste, que te impactó, que te gustó, que tal vez para otros no era agradable, pero para ti sí, porque el amor así es. El amor, hermano, el amor así es. El amor, la belleza es muy relativa. La persona que para ti es hermosísima, para otros tal vez no lo es tanto. Y así es, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque si no, hermano, un montón no hubiéramos tenido oportunidad, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hay tanta variedad de gustos, ¿verdad? En todo esto. Porque a algunos les gusta que sean morenas, otras rubias, otras amarillas, otras negritas, como sea. Hay diversidad, gracias a Dios. Lo triste sería que a ti te guste las canchas de 1,90 y te hayas casado con una morena de 1,45 y medio, ¿verdad? Qué triste sería, ¿verdad? A menos que le pongas unos zapatos como de este vuelo, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es, hermano amado, que tuviste que ver algo que te gustó, pero también tuvo que haber algo en el alma de ella, digamos, en sus sentimientos, en sus emociones que te gustó, tal vez su forma de pensar, lo inteligente que era, y eso te impactó también. Entonces, hay varios elementos, pero sobre todo lo más importante hubiera sido que te hubieras enamorado, porque era una persona que era temerosa de Dios. Eso hubiera sido lo más lindo, ¿verdad? Ahí irían las tres clases de amor. Entonces, tenemos que saber que hay gente que está afligida porque tal vez ya no se siente amada, pero Dios puede restaurar ese amor en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Dios puede restaurar ese amor. Y en el nombre de Jesús, si tú te acercas con fe en este día, Dios puede hacer que ese amor sea restaurado. Así que en el nombre de Jesús, yo envío sobre tu vida la bendición de esta palabra para que recibas en el nombre de Jesús la restauración verdadera que viene de parte de Dios. No una restauración, no solo un remiendo para poder ir saliendo y sobreviviendo unos días. No. La restauración verdadera. Que Dios ministre esa restauración, pero eso va a suceder tú mismo o tú misma lo vas a desencadenar si te acercas con fe al Señor. Por eso, recuérdate de esa mujer que se acercó al Señor, pero se acercó con fe en su corazón. Y entonces, como su fe estaba activa delante de Dios, ella pudo obtener la bendición. ¿Cuál fue la bendición? Le quitaron su aflicción. Y una de las aflicciones que puede haber en la vida es que nuestro hogar esté con problemas. Pero en el nombre de Jesús, yo vengo a ministrar en esta oportunidad precisamente la bendición de que tu hogar pueda ser restaurado. El tiempo lamentablemente se ha agotado, pero no quiero, hermano, despedirme sin que podamos orar. Creo que es importantísimo que oremos, que nos presentemos delante del Señor y que le pidamos, creyendo a la bendición que Dios puede enviar, que Dios puede restaurar nuestros hogares, que Dios puede revivir ese amor que tal vez en algún momento ha estado desfalleciendo, ha estado muriendo en medio de las casas. Pero en el nombre de Jesús, Dios puede restaurarlo. Así que te voy a pedir que ahí en tu casita donde estás, ¿verdad? De la manera que estés, si estás en tu camita, porque aquí no puedo yo saber, ¿verdad? Si estás en tu cama, si estás en la sala, donde quiera que estés. Ahí donde te encuentres, puedas inclinar por un momento tu rostro, hermano amado, y si lo deseas, cerrar tus ojitos y suplicar. Y sobre todo, si tu hogar necesita restauración, Dios puede restaurarlo. Te lo puedo decir con toda solvencia,
porque, hermano amado, ninguno de nosotros podría estar en pie en nuestro hogar si Dios no estuviera con nosotros, si Dios no hiciera una obra en medio de nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde estás, comienza a orar, a presentarte delante del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo en el nombre de Jesús, en esta oportunidad, papito lindo, levantando una oración intercesora, Señor, por aquellos hogares que tal vez han estado teniendo conflictos, que han estado teniendo problemas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo enviando una unción de restauración sobre esos hogares. Acércate con fe, acércate al Señor, pero creyéndole y creyendo que Él puede hacer cosas maravillosas. En el nombre de Jesús yo envío sobre cada hogar que nos ha sintonizado, Señor, que mire esta transmisión. En el nombre de Jesús yo envío esa unción de restauración familiar. En el nombre de Jesús, Señor, permite que sea sellada por tu Santo Espíritu, Señor. Trae consuelo al corazón y quita toda aflicción en medio de las vidas. En el nombre de Jesús, Señor, haz tu obra, papito lindo. Te damos gracias, te bendecimos y creemos a tu palabra. Creemos que tú harás grandes cosas en medio de nosotros. Amén y amén. Antes de despedirme, hermano amado, solamente quiero recordarle que continuamos, ¿verdad?, en esta forma de comunicarnos, de poder llevar la palabra, así que sintonícese, ¿verdad? Sobre todo si usted es de la congregación, no falte a los cultos, podríamos decirle, ¿verdad? Pero también le recuerdo que en estos días continúa el retiro virtual, ¿verdad?, de nuestra misión. Así que está cordialmente invitado. Y también le recuerdo que nosotros como iglesia, como congregación, vamos a estar participando el próximo domingo. A partir de las 11 de la mañana vamos a estar ministrando la palabra y culminando ministrando la Santa Cena. Así que preparemos nuestro corazón en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús creamos a la palabra. Recibamos la palabra con alegría, pongámosla en práctica, tengamos una fe activa en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga grandemente.